Hola amigos de YouTube. En el video de hoy vamos a resolver un ejercicio de derivadas. En este caso vamos a resolver uno de derivación por regla de la cadena. El ejercicio en cuestión es este de acá. Nos dice derivar la siguiente función haciendo uso de la regla de la cadena. Esta función es f de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 3e a la x. La teoría nos dice que dado una función f que dependa de x a través de una función u, se nos ha permitido expresarla como f de x igual a una función f compuesta por esta nueva función u que depende de x. De tal manera que nuestra función anterior la podemos expresar como una función de u. De tal manera que la derivada de f de x se la puede obtener mediante esta expresión en verde. F' de x, es decir, la derivada de f respecto a x va a ser igual a la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x. Esta nueva función u se la puede obtener dependiendo del problema, es decir, uno la puede elegir dependiendo de la conveniencia, digamos, de que tenga cada uno. En este caso, si el problema nos dice que f de x es la raíz cuadrada de x cuadrado más 3e a la x, nosotros podemos decir que u de x va a ser x cuadrado más 3e a la x, de tal manera que nuestro f de u va a ser simplemente la raíz de u, que lo podemos expresar como u elevado a la 1 medio mediante las relaciones matemáticas que conocemos, propiedades de la raíz. Una raíz enésima de una cantidad a elevada a la m se la puede expresar como esa cantidad a elevado a la m sobre n. En este caso n es igual a 2 porque es una raíz cuadrada y m es igual a 1 porque u está elevado a la 1, digamos. Entonces, nuestro objetivo ahora es encontrar la derivada de f respecto de u a partir de la nueva función que acabamos de obtener y encontrar lo que sería f u' de x para así determinar f' de x. Entonces, derivamos u de x a partir de lo que era x cuadrado más 3e a la x. Entonces derivamos término a término. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 3e a la x es simplemente 3e a la x. Recordemos que 3 es un factor constante, entonces no interfiere en la derivada de e a la x. Simplemente tiene que quedarse ahí. Ahora, tenemos que encontrar la derivada de f de u, es decir, f' de u. Recordemos que f de u era u a la 1 medio, entonces la derivada va a ser u a la 1 medio prima. Como nosotros le expresamos como u a la 1 medio, la podemos considerar como un u a la n, de tal manera que la derivada va a ser n por u a la n menos 1. Como n es un medio, entonces nos queda un medio por u a la 1 medio menos 1, que nos da un medio por u a la menos 1 medio. Ahora, utilizando otra propiedad que nos dice que una cantidad a elevada a un exponente n negativo va a ser igual a 1 sobre esa misma cantidad a elevada a la n. Entonces podemos expresar esto como f' de u igual a 1 sobre 2 veces u a la 1 medio, que en definitiva va a ser 1 sobre 2 raíz de u. Entonces, reemplazando todo esto en la expresión para f' de x, esta de acá, nosotros vamos a tener que f' de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de u por 2x más 3 por e a la x. Ahora, si bien está bien tener el resultado así, es conveniente escribir todo en términos de x. Fijémonos que tenemos abajo lo que es la raíz de u. Y habíamos dicho que u era igual a x cuadrado más 3e a la x. Entonces simplemente reemplazamos. Fijémonos, nos va a quedar 1 sobre 2 por la raíz de x cuadrado más 3e a la x por 2x más 3e a la x. Con lo que finalmente nos queda el resultado final, que es la derivada de f respecto de x, que va a ser 2x más 3e a la x sobre 2 por la raíz de x cuadrado más 3e
y a la x. Bueno, entonces ya hemos resuelto un ejercicio, digamos, que consiste en aplicar la regla de la cadena para una función que va a depender de x a partir de otra función que nosotros llamamos u. Muchas gracias por ver el video. Cualquier duda que tengan pueden comentar aquí abajo. Si es necesario, puedo llegar a hacer otro video mencionando el mismo tema o algún tema que ustedes sugieran. Y nos vemos en la próxima.